Buenas noches. Acompáñame por favor a Génesis 33, versículo 4. Génesis 33, 4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. El nombre del tema es Jacob y Esaú se reconcilian. Y bueno, continuando con nuestro estudio de Génesis, el miércoles pasado acabamos de estudiar el capítulo 32, vimos que Jacob luchó con Dios y que Dios le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Después de eso, bueno, de analizar con detalle lo que sucedió ahí para ver si realmente Jacob había vencido, y lo que vimos es que no es así, ¿verdad? Resistió toda la noche, pero el hombre que resultó ser una teofanía de Dios le tocó la cadera y le dislocó la cadera, ¿verdad? Y vimos que eso demostraba que este hombre, a la perspectiva de Jacob, era mucho más fuerte que Jacob, y lo único que había hecho era limitar su fuerza para tener a Jacob ahí activo toda la noche, ¿verdad? Vimos unas posibles traducciones que dejaban más en claro esto de que Jacob había luchado y resistió, ¿verdad? Porque no había vencido. Pero bueno, Dios le cambia el nombre a Israel, y lo último que vimos es que después de ese encuentro con Dios, Jacob decide encontrarse con su familia. Recordemos que se había preparado mandando regalos por delante, 3 grupos por delante de él, regalos para Esaú, porque sabía que venía él con 400 hombres. Después había distribuido su familia en 3 grupos, las esclavas y sus hijos, Lea y sus hijos, y luego Raquel y José, ¿verdad? Los había mandado, Jacob se había quedado solo, bueno, se encuentra con Dios. Después de que Dios le cambia el nombre, Jacob alcanza a su familia. Recordemos en Génesis 32, versículo 31 y 32, dice, cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Y la palabra rengueando en hebreo es tzala, y se traduce como cojear. Así que va cojeando, se tardó en alcanzarlos, ¿verdad? Bueno, y vamos a estudiar lo que sucede después de eso, porque cuando sale el sol es cuando ya estaba cruzando Jacob ese lugar y se va a encontrar con su familia. Pero antes de estudiar lo de hoy, vamos a orar. Así como estamos, Señor, queremos poner en tus manos este tiempo para que nos guíes. Muéstranos lo que tú intentaste, lo que no intentaste, lo que tú determinaste que quedara plasmado en estos pasajes, Señor, lo que debemos entender. Sabemos que tu palabra tiene como propósito una sola interpretación, Señor, un solo mensaje. Queremos que nos ayudes, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a entenderlo y encontrar el sentido de lo que nos quieres decir, de lo que dejaste plasmado, para que hagamos la parte que nos corresponde, de analizar con detalle, y que tú hagas la parte que solo tú puedes hacer, hacernos entender tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en que tú eres bueno con nosotros, y que si te pedimos sabiduría, como dice tu palabra, tú nos la vas a dar. Así que gracias de antemano. Amén. Bueno, dijimos que desde ese momento que Jacob alcanzará a su familia, ya es un hombre nuevo, ¿verdad? Dios le cambió el nombre, pero no lo sanó. Jacob, que ahora se llama Israel, quedará así por el resto de su vida, aunque vamos a leer un pasaje que algunos interpretan que realmente no se quedó así, sino que se sanó, pero ahorita lo vemos. Por lo pronto es que en este momento que tiene que encontrarse con Esaú, porque sabe que es inminente su encuentro, no puede confiar en su propia fuerza porque está lastimado. Así que Génesis 33, 1 al 2 nos dice lo que sigue después. Dice, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Ahora, cuando nos dice que alzó la vista y vio que Esaú venía, ya había alcanzado a su familia, ¿verdad? Porque dice que los repartió. Es decir, caminó, se encontró con ellos y luego a la vista se veía que venía Esaú. Y los reparte primero las criadas con sus hijos, luego Lea con sus hijos y luego Raquel con José.
Ahora, sabemos que Jacob ya sabe que Dios prometió bendecirlo, ¿verdad? Esa noche que se encontró con Dios, Dios lo bendijo y le cambió el nombre. Así que no hay razón para que Jacob piense, que va a perder la vida, ¿verdad? Ya tiene la certeza de que Dios lo bendice y de que lo va a bendecir y que le cambió el nombre precisamente por las posibles traducciones que vimos, que él había triunfado, o que el hecho de que él está con Dios lo hace triunfar entre los hombres, o que él ha sido fuerte con Dios y con los hombres, de manera que no hay forma de que él concluya que algo malo le va a pasar. Así que la manera en que distribuye su familia es innecesaria, ¿verdad? Porque esa distribución era para darle oportunidad de escapar a los suyos. Es decir, mandó los regalos por delante, ¿verdad? Jacob ve que Esaú viene, no sabe qué pasó con los 3 grupos que iban adelante. No sabe si Esaú aceptó el regalo o los mató, no sabe. Pero, para seguridad, manda primero a los que menos quiere, y luego a los que más o menos, y luego a los que más quiere, ¿verdad? Pero eso ya es innecesario, porque Jacob debería confiar que no le va a pasar nada. Y el daño que produce a su familia me parece que es irreversible. Porque si tú fueras uno de los hijos de las esclavas, ¿cómo te sentirías que tu papá te mande a mero delante? Recuerda que ellos son el punto de partida, ¿verdad? Suponiendo que, como habíamos visto en el capítulo anterior, Jacob se quedó a mero atrás, ¿verdad? Así que si atacaba a las esclavas y a sus hijos, el grupo que sigue de Lea y sus hijos podía escapar, ¿verdad? Podía empezar a correr. Y luego Raquel y José podían empezar a huir. Y por último Jacob también, ¿verdad? Entonces imagínate que tú eres la carne de cañón, la que mandan al principio. Y volteas hacia atrás y ves que está ya a cierta distancia Lea y sus hijos. Pero Lea y sus hijos, aunque saben que no son los primeros, también voltean hacia atrás y ven a Raquel y a José, ¿verdad? Así que ¿cómo se sentirán todos los hijos al ver que Raquel y José está al último? Yo pienso que esto ya nos da una explicación de por qué los hermanos de José tratan de venderlo después, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se sentiría José? ¿Cuántos años tenía José? Ahorita vamos a ver que algunos calculan que tenía alrededor de 6 años. Así que en cierta manera sí entiende lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué pensaría José al verse él en esa división que hizo su papá, al verse a sí mismo José, que es el hijo que más ama? Así que también podemos ver que en José algo pasa, porque el hecho de que sus hermanos odien a José, como vamos a ver más adelante, no indica que José era inocente, ¿verdad? ¿Qué tan humilde era José al saberse el hijo más amado? Me parece que no tenía nada de humildad. Pero bueno, aquí queda muy evidente que Raquel y José son los más amados, pero ya sabíamos que Lea sabe que ella no es tan amada como Raquel, ¿verdad? Y las esclavas, pues ellas ni pidieron ni les preguntaron, simplemente las entregaron, ¿verdad? Así que en cuanto a las esposas, las dos siervas, una de Raquel y una de Lea, saben que no son queridas, ¿verdad? Ellas fueron usadas para atraer hijos y que esos hijos fueran de sus respectivas dueñas. Lea sabe que Jacob ama más a Raquel y Raquel sabe que es la más amada. Así que el problema no es con ellas, el problema es con los hijos. Ponte en los zapatos de Jacob y reparte a tus hijos así. De manera que les estás diciendo directamente a quien amas más, a José. Ahora, las madres entienden y saben por qué, pero ¿cómo le explicas a tu hijo que no lo amas tanto como al hijo de Raquel? Eso marca. Yo digo que eso los deja marcados de por vida. Así que me parece que es totalmente innecesario que después del encuentro que tuvo con Dios, Jacob haga esta repartición entre su familia, que solo genera conflicto, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es que Jacob no se quedó al último, como vimos en el capítulo anterior, sino que se adelantó a todos para encontrarse con Esaú. Mira, versículo 3. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Ahora esto ya es ganancia, ¿verdad? En el capítulo anterior vimos que Jacob se quedó mero atrás. Y podría decir cualquiera, míralo, él se está tratando de proteger y nos manda a todos por delante, ¿verdad? Pero en este momento vemos que está haciendo de perdido algo correcto. Digo, está mal que haya hecho esa repartición entre su familia, en 3 grupos. Pero al menos
está poniéndose al frente. Es decir, les da una oportunidad a su familia de huir si es que Esaú decide atacarlo. Pero aún así, la distinción ya la hizo y eso genera daño. Pero bueno, dice que iba inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. O sea, iba cogiendo y luego se postró una vez y luego cogió otra vez y otra vez, avanzó un poco más, se volvió a inclinar y así 7 veces. Ahora, según algunos comentaristas, dicen que se acostumbraba a hacer ese tipo de reverencia a los hermanos mayores. O sea, no a todos los que son mayor que tú, sino al hermano mayor. Al hermano mayor se le trataba con respeto y el hecho de hacer una reverencia de ese tipo era común. Lo que no es común es que lo hiciera 7 veces. Así que estas 7 veces pudieran indicar que Esaú está tratando de verse lo más humillado posible, Jacob está tratando de humillarse lo más posible ante Esaú para que Esaú no tenga ninguna duda de que no viene con intenciones de quitarle algo, ¿verdad? Pero hay un comentarista que dice algo interesante, que se han encontrado en las tablas de lo voy a decir tal cual, Tel el Amamá, unas tablas muy antiguas registradas de aquellas regiones donde un rey cananeo, precisamente la región en la que están, le escribe a un rey egipcio diciendo así: a los pies del rey mi señor 7 veces y 7 veces caigo. De manera que ven aquí una posible relación entre la práctica de este tipo de humillación, autohumillación ante un rey, 7 veces postrarse, a lo que está haciendo Jacob ante Esaú, postrarse 7 veces. De manera que, si eso era común en aquel entonces, podría Esaú entender que Jacob a sí mismo se ve como un súbdito de él, ¿verdad? Lo considera tan grande como si fuera su rey. No sabemos a ciencia cierta si eso fue, ¿verdad? Pero por el contexto histórico y esa tablilla que se ha encontrado, parece ser que lo que Jacob quiere comunicar es que Esaú se sienta tan importante como un rey, ¿verdad?, cuando se está acercando. Sabemos que Jacob está tratando de apaciguarlo por si está enojado, ¿verdad? Luego el versículo 4. Resulta que Dios ya le había cambiado el corazón a Esaú. Dice: pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Pues imagínate cómo se sintió Jacob, ¿verdad? No nos dice nada sobre Esaú, pero si es Esaú el que toma la iniciativa y lo abraza y le da un beso y se pone a llorar, algo pasó en él, ¿verdad? Porque no tiene sentido los 400 hombres que lo acompañan, ¿verdad? Es decir, podemos ver entonces que mientras Jacob estaba angustiado y desesperado y buscando a Dios, era totalmente innecesario, porque Dios tiene poder para cambiar las intenciones de cualquiera, ¿verdad? Ahora, esto es interesante porque algunos dicen que tienen libre albedrío y que Dios no se mete contigo, ¿verdad?, a menos que tú le des permiso. Bueno, ¿qué pasó con Esaú? La Biblia es clara en que Él cambia el corazón de las personas como quiere. En la carta a los Romanos nos dice que Dios endureció a Faraón, ¿verdad? Y más adelante vamos a analizar eso con más detalle. Pero podemos ver que Dios hace lo que quiere con las personas, ¿verdad? Él es soberano. Así que a este punto, cuando Jacob se da cuenta que Esaú lo abraza y lo besa y los dos lloran, están llorando por cosas distintas, ¿verdad? Esaú, podemos imaginar que está contento de ver a su hermano, Dios lo cambió. Pero Jacob, ¿por qué llora? De alivio, ¿verdad? No tanto porque extrañe a su hermano, sino cuánto tiempo ha estado angustiado, ¿verdad? Cuánto tiempo ha estado sufriendo en su mente de lo que podría pasar, lo que ya hizo con su familia, el problema que generó en su familia en esa división. Jacob, entendemos por qué llora Jacob, ¿verdad? Así que se desahoga, ahí se suelta. Ahora sí llora, pero ¿tú confiarías plenamente en eso? Es decir, ¿tú ya confiarías totalmente en Esaú o tendrías duda? ¿Qué tal si primero llora y luego me mata? No sabemos, ¿verdad? Pero parece que Jacob no se la cree del todo y ahorita analizamos por qué. Pero luego, Génesis 33, 5 al 7. Después de que lloran, y no se nos dice cuánto tiempo estuvieron llorando, dice: luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Bueno, entonces no estaban tan lejos los grupos, ¿verdad? Vio de perdido, alcanzó a ver a las esclavas y a sus hijos, ¿verdad?
Dice, son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo. Y por último también se inclinaron José y Raquel. Ahora aquí no queda muy claro exactamente cómo sucedió porque no sabemos cuánta distancia había entre ellos, ¿verdad? Y sería medio difícil pensar que estuvo esperando hasta que llegara cada grupo, ¿verdad? Digo, quizás los más cercanos, las esclavas y sus hijos, bueno. Y luego de aquí hay que llegar en el resto. Y luego que llegara Raquel y José. No sabemos, pero es probable que cuando los vieron abrazarse y llorar, empezaban a avanzar, ¿verdad? Sabiendo que no había peligro. De manera que no tuvo que esperar tanto tiempo. Pero aquí hay un dato curioso que no nos explica con detalle. Fíjate bien que se dice, se acercan, el versículo 6, las esclavas y sus hijos. Y luego Lea y sus hijos. Pero en el caso de José y Raquel es al revés. Menciona primero a las madres y luego los hijos. Pero en el caso de José y Raquel menciona primero al hijo y luego a la madre. Ahora sabemos que en aquel entonces el orden en el que se mencionan es importante porque manifestaba quién era mayor o quién era más importante. Y definitivamente la madre era mayor que los hijos. Así que es extraño que se mencione primero a José. Y hay distintas teorías, aunque pues no se puede saber con certeza. Pero algunos calculan que en este momento José tenía 6 años de edad aproximadamente. Así que si se acerca primero y es el menor, tiene 6 años, algunos consideran que pudo haber sido simplemente falta de educación, ¿verdad? De no respetar primero que son las madres y luego él, ¿verdad? Otra razón es que porque estaba chiflado, ya estaba chiflado y no respetaba lo que se acostumbraba. Pero bueno, no vamos a poder saber con certeza. Lo que sí sabemos es que es mencionado primero José como si fuese más importante. Quizás por la historia que ya sabemos de José, quizás realmente José ya se sentía el más importante aún por encima de su madre, ¿verdad? Pero bueno, no podemos saberlo con certeza. Luego, versículo 8 al 11. Esaú le menciona qué onda con los grupos que mandó primero, o sea, los regalos. ¿Recuerdan que los siervos de los 3 grupos que fueron primeros tenían que decirle que era un regalo, ¿verdad? Dice, versículo 8, ¿qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Versículo 9, hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, porque ya me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Ahora aquí hay algo curioso. Primero dice que es como ver la cara de Dios, ¿verdad? Y luego Jacob insiste e insiste mucho. Ahora ya habíamos visto la manera en que Abraham e Isaac resolvían los conflictos con la gente de esos lugares. ¿Se acuerdan que cuando había un conflicto con el rey de los filisteos, Abraham le regaló un regalo y luego separó aparte otros animales para que eso fuera una evidencia de que estaban en paz? Cuando Abraham tuvo conflicto con la gente de ese mismo lugar, Isaac tuvo conflicto con ellos, también dio regalos. Ahora Jacob viene y da regalos. Vimos en aquel entonces que aceptar ese regalo implicaba que había paz. Ahora, Jacob le dice, es un regalo para ti, y Esaú le dice que no. Eso puede significar algo, ¿verdad? Porque aceptar el regalo implicaría que no hay conflicto entre ellos. Y Esaú no quiere aceptar el regalo, así que hay 2 teorías. Que realmente no está esperando nada de Jacob, es decir, es totalmente desinteresado, o que realmente tiene duda en cuanto a simplemente declarar terminado el problema entre ellos, ¿verdad? Y la insistencia de Jacob indicaría que él está buscando la manera en que se certifique que ya no hay conflicto entre ellos. Pero bueno, cuando dice, ver tu rostro es como ver a Dios mismo, ¿a qué se refiere? Bueno, recordemos en Génesis 32:30 lo que Jacob dijo cuando supo que se había enfrentado a Dios en una teofanía. Génesis 32:30 dice, Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Ahora, ¿qué pensó cuando vio a Esaú? Yo creo que lo mismo. Vi a Esaú cara a cara y aún sigo con vida, porque ¿qué se esperaba? Que lo iba a matar, ¿verdad? Así que
el decirle, ver tu rostro es como ver a Dios mismo, tiene dos sentidos. Podría ser un halago a Esaú, ¿verdad? Decir, oye, me da tanto gusto verte como si hubiese visto a Dios, como si hubiese visto a Dios mismo. Jacob sabe internamente, diría algún chiste local, ¿verdad? Él sabe a qué se refiere, pero Esaú podría verlo simplemente como un halago, decirle que es como ver a Dios mismo. Pero lo que sí podemos saber es que se alivió, ¿verdad? Y decir, todavía sigo con vida, fue algo que dijo seguramente con Esaú, mínimo lo pensó, ¿verdad? Entonces la insistencia de Jacob, y aparte de esto, decir, suspira porque quedó con vida después de ver a Esaú, parece indicar que hay cierta fricción todavía, ¿verdad? Es decir, sabemos que Dios cambió el corazón de Esaú en el sentido de que ya no iba con la disposición de matarlo. Y cuando están juntos, y esta difícil aceptación del regalo pareciera indicar que las cosas no están totalmente claras, ¿verdad? O mínimo para la perspectiva de Jacob. Y luego dice versículo 12 al 15, porque Saúl le propone a Jacob continuar el viaje juntos, ¿verdad? De regreso. Versículo 12 al 15 dice, más tarde Saúl le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré el paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Ahora, cuando dice que los niños son todavía muy débiles, sabemos que algunos estiman que la edad de José era de 6 años aproximadamente. Así que me puse a investigar y algunos consideran que Rubén, el mayor, tendría 13 años aproximadamente. 13 el mayor y después 11 hijos más hasta José, tiene 6. Entonces, realmente estaban jóvenes, ¿verdad? Todavía, como para hacer viajes prolongados. Y luego cuando dice, las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas, esto nos da una referencia al tiempo que ha pasado desde que salió de Padán Aram. ¿Se acuerdan que huyeron cuando estaba en la fiesta de esquilar las ovejas, verdad? Y se calculaba que tenía que estar ahí por mediados de año. Bueno, encontré que la época o la temporada cuando las vacas tienen crías, dice que esto sucede solamente en invierno. Así que han pasado aproximadamente 6 meses desde que salió de Padán Aram. Lo habíamos visto que eran muy lentos, ¿verdad? Cuando Labán salió a encontrar a Jacob, lo que Jacob tardó 10 días en viajar, Labán lo hizo en 7. Y vimos por la velocidad de los camellos que no iba tan rápido. Pero hasta que se encuentra, que no se nos ha especificado exactamente cuánto tiempo pasó desde que Labán los dejó y ellos continuaron el viaje, aquí ya nos da una perspectiva. Si cuando se encontraron las vacas ya estaban con crías, tiene que ser en invierno, así que tomó mucho tiempo ese viaje, han pasado 6 meses aproximadamente. Y todavía lo que dice Jacob es que no puede avanzar rápido, ahora tiene que ser más lento porque las vacas tienen crías y tiene que cuidarlas. Así que no era factible la idea de que viajaran de regreso juntos, ¿verdad? Esaú y los 400 y ellos, porque definitivamente no llevarían el mismo paso. Ahora, otra cosa más. ¿Se acuerdan que cuando Abraham se enriqueció y Lot también, hubo conflicto entre los pastores de unos y del otros, ¿verdad? Y por eso tuvieron que separarse. Luego, cuando Jacob se engrandeció, también tuvo conflicto él y sus hombres con los hijos de Labán. Ahora, ¿qué tan probable es que en el camino de regreso haya conflicto entre los hombres de Jacob y los hombres de Esaú? Sobre todo porque los de Jacob iban a ir muy lentos, ¿verdad? Y los de Esaú no iban a tolerar ese paso tan lento. Así que era muy probable, por lo que ya ha sucedido con los hombres en ese tipo de situaciones, que entren en conflicto. Así que podemos entender también que Jacob está tratando de mantener la paz entre ellos, ¿verdad? No nada más decirle, sabes que yo me voy a mi paso, sino que lo más sabio también era mantener las cosas bien, no meterse en más conflictos, ¿verdad? Pero qué raro que Esaú no piense eso. Y aquí algunos ven que en esencia siguen siendo los mismos ellos dos, ¿verdad?
Esaú era más atrabancado y Jacob era más calculador. Y aquí podemos ver que Esaú propone algo quizás sin siquiera meditar bien el conflicto que se puede generar, y que Jacob, de una manera más premeditada, busca evitar el problema, ¿verdad? Así que podemos ver en cierta forma el mismo carácter en ellos. Esaú sigue siendo el mismo, sabemos que no hay cambio en él, excepto de la intención que tenía para Jacob, pero en el caso de Jacob es una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, imagínate qué será viajar con tu hijo mayor adolescente de 13 años y tu hijo menor de 6 años, más todos los animales que llevaban, ¿verdad? Así que era un proceso lento, tan lento que les tomó aproximadamente 6 meses. Ahora viene el invierno y no es recomendable viajar en invierno. Y podemos ver que lo que sigue a continuación, en el versículo 16 al 17, dice que el mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso ese lugar se le llamó Sucot. Así que vemos que su intención no era regresar de inmediato a Seir, sino que fue a Sucot y ahí se estableció. Si empieza a construir una casa para él y cobertizos para su ganado, es porque planea quedarse ahí buen tiempo, ¿verdad? Y eso parece indicar que efectivamente estaban en invierno, que no podían continuar el viaje tal cual por las temperaturas que se pueden alcanzar, y que lo ideal era establecerse en algún punto y esperar a que el invierno terminara. Porque aparte, si lo que le preocupaba eran las vacas y sus crías, ¿cuánto tiempo requieren las crías para que puedan avanzar sin problema? Necesitan varios meses, ¿verdad? Entonces parece ser que efectivamente está en invierno, pero nos dice que fue a Sucot y que ahí por eso se le llamó Sucot a ese lugar. Y aquí hay que hacer la aclaración que vimos antes, ¿verdad? No se llamaba Sucot antes de este punto. En ese momento se le llamó Sucot, que se traduce como cobertizos o cabañas. Pero dice que Moisés es el que nos dice que se fue a Sucot antes de que ese lugar fuera llamado así, ¿verdad? Porque el decir que se fue a Sucot es un dato para el lector. ¿Me explico? Y ya después nos explica por qué ese lugar se llama así. Ahora, encontré en algunos comentaristas que el hecho de que él construyera estos cobertizos era algo inusual en aquel entonces. Y que era tan inusual que por eso se le puso a ese lugar así. Porque no era común ver que se hicieran cobertizos para los animales como Jacob lo hizo. Y que al ser tan extraño, ese lugar se llamó precisamente así, por ese rasgo inusual que había en ese lugar particular, ¿verdad? Ahora resulta que los animales, el ganado de aquel tiempo se quedaba al aire libre todo el año. Es decir, no había una protección especial para ellos en invierno porque los animales sobrevivían sin problema. Sin embargo, Jacob hizo los cobertizos. Eso es lo raro, que le pone el nombre a ese lugar, pero tendríamos que explicarnos por qué. ¿Por qué hace cobertizos? Y culturalmente no había ninguna razón para hacerlo. Pero podríamos imaginar, por el contexto de lo que ha pasado, llega a una tierra extraña, todo el problema que ha estado viviendo por la inseguridad que enfrentaba, ¿verdad? Sabiendo que ya sea que lo atacaran ladrones, o que primero que Labán no alcanzara, ¿verdad? Y luego el ataque de ladrones, y luego la amenaza de Esaú. Encontré algunos comentaristas que dicen que tendría sentido que tratara de protegerse en una tierra extraña, ¿verdad? Proteger lo suyo, y que por eso, en lugar de dejar a los animales sueltos al cuidado de ciertos pastores, como él lo hacía con los de Labán, que nos dijo Jacob que se quedaba toda la noche en el frío para cuidar los animales, encontraron mejor la manera de resguardarlos en cobertizos, no para protegerlos del frío, sino para protegerlos de los peligros, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, en cierta manera, Jacob, con esta protección inusual, sigue teniendo miedo, ¿verdad? Sigue preocupado por su seguridad. Dios le dijo que lo iba a proteger, y como quiera, Jacob hace muchas cosas por asegurar estar bien. Ahora, se puede comprender también que la cojera que tiene, lo que le quedó después de su encuentro con Dios, lo lleve a sentirse vulnerable, ¿verdad? Porque siendo un hombre fuerte, que confía en sí mismo, y de repente se ve ahora lisiado, es probable que esa inseguridad la esté reflejando en eso que construye, ¿verdad? El punto es que era tan extraño esos cobertizos que ese lugar se llamó así,
cobertizos. Pero entonces, si los construyes, porque ahí se va a quedar buen tiempo, pero no se nos especifica cuánto tiempo se quedó allí. Ahora imagínate, son 6 meses desde que salió de Padán Aram, y luego viene y se establece todavía ahí, mínimo hasta que pase el invierno. Su objetivo era llegar a Siquem, ahorita la vamos a ver. Pasó muchísimo tiempo para cumplir esa tarea. Lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 18, dice: cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a sus hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. Entonces, fíjate cómo aquí ya no nos dice que si se salió de Sucot o no, ¿verdad? Y nos hace como un resumen. Jacob volvió de Padán Aram, volvió porque había salido de Canaán, ¿verdad? Y luego fue a Padán Aram y luego regresó. Llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, y no nos contó nada de Sucot. Porque esto es un resumen a manera global de lo que pasó con Jacob, ¿verdad? Había salido de Canaán, y dice, bueno, volvió y llegó a Siquem, nos está resumiendo el viaje. No sabemos cuánto tiempo se quedó en Sucot o si después de Sucot se fue a otro lugar. Pero llegó a Siquem y allí compra por 100 monedas de plata una parcela a los hijos de Hamor. Ahora, cuando dice llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, algunos dicen, si dice que llegó sano, entonces ya no cojea. ¿Qué opinas tú? Acuérdate que está hablando de manera general, ¿verdad? Está resumiendo el proceso. A mí no me parece que está hablando específicamente de su cadera dislocada, porque ya no está relatando el detalle de la historia como iba. Imagínate que tú quieres englobar lo que sucedió con Jacob cuando salió de Canaán y cuando regresó. Llegó sano y salvo, yo creo que se refiere a todos los peligros que enfrentó, ¿verdad? Llegó con bien. No creo que se hable específicamente de que ya no cojea. Decir de manera global, llegó sano y salvo, yo lo entiendo como sin peligro, ¿verdad? Sobrevivió a Labán y sobrevivió a Esaú. Regresó sano y salvo en ese sentido. No que en su cuerpo ya estaba totalmente sano y salvo. Me parece que es un detalle que no está aquí expresado. Sin embargo, tampoco lo puedo negar, ¿verdad? Entonces ya queda tu criterio. Si la cadera dislocada sanó por completo, es decir, no volvió a tener ese problema, o si quedó marcado de por vida. Que usando el ejemplo de Pablo que yo di, 3 veces le rogué al Señor, que dijo Pablo, que me quitara este aguijón, y me dijo, bástate mi gracia, y que eso era para que no se volviera presumido, y ya no se lo quitó. A mí me parece que es lo mismo con Jacob, ¿verdad? Así que no estoy de acuerdo con esa interpretación, aunque puede ser válida. Y luego un dato curioso, dice que la compró por 100 monedas de plata. Y lo que nos traducen como monedas de plata es una sola palabra en hebreo, que cita. Y es una unidad de valor o una pieza que tenía cierto valor. Y vamos a Job 42:11, donde se usa esta palabra, nada más se usa 3 veces en toda la Biblia. Cuando Jacob compra la parcela, aquí en Job 42:11 dice, todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Y le dio una quesita. ¿Qué tan valioso era? ¿Quién sabe? ¿Qué tanta familia tenía? ¿Quién sabe? Pero cada uno le dio una. Y la siguiente vez que se usa, digamos en tiempo, ¿verdad? Porque se entiende, bueno, se piensa que la historia de Job era muy previa a Moisés, ¿verdad? Por eso, después vamos a Josué 24:32, donde se menciona lo que estamos leyendo en Génesis 33, dice, los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Pero pues esta que cita pues hace referencia a lo mismo, o sea, nada más se usa 2 veces en la Biblia. Una moneda o una pieza que se utilizaba para comprar cosas. El punto es que cuando José llega a Siquem, o sea, con su padre Jacob,
él no sabe que sus restos van a terminar ahí, ¿verdad? Porque muchos años después que José muere en Egipto, él solicita que sus restos sean llevados en el éxodo y toda la invasión de la tierra de Canaán, y cuando se establecieran, lo enterraran en la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, entendemos que sí que en la parcela que compra Jacob, ahí va a ser el lugar donde los restos de José descansen. Y eso nos debe dar una perspectiva que muchas veces perdemos cuando estudiamos el Éxodo, ¿verdad? Nos acostumbramos a pensar que los israelitas tenían mucho tiempo en Egipto y que van a una tierra extraña, a Canaán. Y perdemos el hilo de que ellos ya vivían ahí, ¿verdad? Que ya era de ellos, tanto lo que había comprado Abraham como la parte o los pozos que adquirió Isaac después también por medio de compra y el terreno que adquirió Jacob. Entonces pasa tanto tiempo que cuando vemos en la Biblia que llegan a la tierra de Canaán, perdemos el rastro de que ya estaban ahí, ¿verdad? Entonces, fíjate bien cómo es ver toda la historia. Nos narran cómo, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero tiene quizás poco más de 6 años José cuando llega con su padre ahí, y ya sabemos que es ahí donde van a terminar sus restos, ¿verdad? Y eso me hace pensar a veces que desde nuestra perspectiva no alcanzamos a comprender cómo hace Dios las cosas, ¿verdad? Y no sé si alguna vez te ha tocado pasar por algún lugar que hace muchos años no visitabas y que el lugar por el que, o la situación con la que te encuentras cuando llegas a ese lugar, jamás te lo hubieras imaginado. Por ejemplo, yo estoy llevando a mis hijos a que estudien inglés en la preparatoria donde yo estuve. Y la primera vez que los llevé ahí, sentí raro cuando entré al salón, a uno de los salones donde siempre me tocaba, y ver que ahora mis hijos están en ese mismo salón estudiando inglés, ¿verdad? Y yo pensaba para mí, yo nunca me hubiera imaginado cuando estaba aquí tomando clases, que un día en este mismo salón iban a estar mis 3 hijos tomando clases, aunque todavía no están en la prepa, y que yo iba a estar al servicio de Dios como pastor, cuando en ese entonces no me interesaba nada de Dios. Y fue en la prepa cuando fueron las primeras veces que alguien me habló de Dios. Entonces, a mí me parece muy impresionante la perspectiva divina, ¿verdad? Que Dios te lleva a una preparatoria y te pone a dar, asigna salón y todo, y Dios mismo está viendo que ahí van a estar tus hijos con una vida totalmente transformada, y tú mientras estás ahí, yo a la edad de 16, 17 años, ni me pasa por la mente lo que en ese mismo lugar voy a estar haciendo muchos años después, ¿verdad? Ya cuando ves la historia completa dices, bueno, ya entiendo por qué la voluntad decretiva de Dios es secreta. Porque ni loco hubiera yo imaginado, o que Dios me dijera, aquí van a estar tus 3 hijos estudiando inglés y tú vas a ser pastor de una iglesia, cuando yo no quería nada con Dios. No tendría sentido para mí esa información, ¿verdad? Sería lo más loco que me pudiera imaginar. Y hay mucha sabiduría en el hecho de que Dios oculte su voluntad decretiva. Nos la va mostrando conforme se va cumpliendo, ¿verdad? Y así estoy seguro que muchos de nosotros vamos a estar en lugares, en situaciones totalmente distintas muchos años después, y si te pones a reflexionar lo que tú pensabas cuando estabas ahí, vas a decir cómo Dios ha transformado las cosas de manera sorprendente, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos queda por analizar es el versículo 20. Dice, también construyó un altar y lo llamó el Elohé Israel. Y él se traduce como Dios. Elohé es el singular de Elohim, y Elohim es Dios, o sea que también Elohé es Dios. Él es Dios, Elohé es Dios, e Israel, pues lo puedes ver como nombre propio, o aquel que se esfuerza con Dios, o príncipe de Dios. Entonces, cuando él lo llama el Elohé Israel, ¿qué quiere decir? Dios, príncipe de Dios, o Dios Israel, como nombre propio, ¿verdad? Y encontré algunos comentaristas que aseguran que la traducción correcta es Dios, el Dios de Israel. ¿Me explico? Es como decir Dios, el creador de todo, bueno, ese Dios es el Dios de Israel, a quien él sirve. Y tiene especial trascendencia porque cuando se le apareció en Betel, que le dijo que lo iba a bendecir, ¿se acuerdan que Jacob puso una condición?
si regreso, y regreso prosperado. Si Dios me guardó, entonces Él será mi Dios. Ahora aquí tienes a Jacob regresando y poniéndole el nombre a un altar. Dios es el Dios de Israel. Lo que él había dicho que haría si Dios lo bendecía, pero él no sabía que le iba a cambiar el nombre. Así es decir, Dios es el Dios de Israel, está, digamos, llevándolo a comprender lo que él dijo cuando se le apareció Dios en Betel. Así que sería una importante reflexión para Jacob el encontrarse ahí después de todo lo que hizo, con toda la familia que tiene, con todo lo que Dios le ha prosperado, y decir, Dios es el Dios de Israel. Tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Sabemos que cuando él puso la condición, dijimos, este es un impío, ¿verdad? No sabe, piensa que puede condicionar a Dios o aceptar a Dios si es que le promete lo que le dijo, ¿verdad? Y decir Dios es el Dios de Israel es una manera de reconocer que Dios lo cambió y que efectivamente siempre fue su Dios, aun a pesar de que él no lo aceptaba al principio y ponía condiciones para aceptarlo. Entonces, en este capítulo se cierra un periodo en la historia donde todo estaba centrado en lo que estaba pasando con él. Porque a partir del siguiente capítulo, Jacob, aunque sigue siendo mencionado, queda en un término más secundario y Moisés se centra en lo que sus hijos hacen, en lo que va a pasar con sus hijos. Porque ya vimos que sobrevivió y regresó y que tiene la bendición de Dios. Es un hombre nuevo. Vimos cómo Dios cambió a Abraham. Vimos cómo Isaac fue cambiado hasta después de que Jacob lo engañó, ¿verdad? Ahora vimos cómo Jacob fue cambiado por el poder de Dios. Ahora, uno de sus descendientes es el que va a cargar con la promesa. Y aún no se nos revela quién. Ya sabemos que es Judá, ¿verdad? Pero Judá no es el mayor es Rubén. Cualquiera esperaría en aquel entonces que tendría que ser Rubén. Pero vamos a ver que de alguna manera Jacob pensaba que era José. Pero bueno, me estoy adelantando un poco la historia. El punto es que ahora nos va a empezar a hablar de qué tipo de personas son los hijos de Jacob. Y se nos va a mostrar que son personas malvadas. De manera que una vez más va a quedar evidenciado que Dios no está eligiendo a las personas porque sean buenas o porque sean justas o porque si las pones en una balanza, como dicen algunos, incluso los judíos, las obras buenas pesan más que las malas. No, fíjate bien el testimonio que se nos da de todos los hombres que Dios ha elegido. Son hombres impíos, que Dios trata con ellos, los transforma, no porque ellos buscaran a Dios, sino porque Dios los eligió a ellos, ¿verdad? Abraham no buscaba a Dios, Isaac tampoco. Isaac heredó la promesa de Abraham, Jacob no le interesaba. Podemos ver con claridad que hasta este punto que hemos analizado, nadie, absolutamente nadie, ha sido merecedor de lo que Dios les ha dado. Así que esto nos lleva, sin lugar a dudas, a la elección incondicional. ¿Verdad? Que Dios eligió a pesar de la maldad de las personas que eligió. No porque hubiera algo bueno en ellos. No porque Dios vio en el futuro que ellos iban a creer. No, sino que Dios obró en ellos y los transformó de acuerdo a su soberana elección, ¿verdad? Eso es muy importante que lo recordemos siempre. Todos los errores de Jacob, dices, ¿se pasa cómo hace eso? Bueno, igual estamos tú y yo, ¿verdad? Cometiendo errores. Decimos, mira, Jacob ya debió haber confiado, no debió haber hecho eso. ¿Cuántas veces hacemos precisamente lo mismo que Jacob? Que sabemos que Dios ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, vestir o dónde vivir. Imagínate que se esté escribiendo todo lo que tú estás haciendo y alguien lo lee. ¿Qué leería? ¿Qué encontraría? ¿Un supercristiano? ¿O un hombre lleno de defectos como cualquiera de los que hemos estado analizando? Fíjate bien cómo la Escritura exalta a Dios por encima de las decisiones humanas, por encima de las intenciones humanas, por encima de los propósitos humanos. Y nos deja en claro que Dios es soberano aún sobre las personas. No hay nada aquí que indique que Dios respeta tu libre albedrío. Todo lo contrario. Dios ha elegido
y si eligió a alguien, nadie puede evitar que ese hombre o mujer que haya elegido venga a salvación. Y eso debe ser esperanzador para todos nosotros. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando nos angustiamos, cuando no confiamos, debemos recordar que no fuimos elegidos por nuestras obras, sino a pesar de nuestras obras. Y si Dios no abandonó a Abraham y no abandonó a Isaac y no abandonó a Jacob, nosotros tampoco. No es licencia para pecar, es consuelo para el que se sabe pecador. Porque sabría que el que se sabe pecador sabe que no hay esperanza, que no hay nada que pueda hacer para dejar de pecar. Aunque se esfuerza, peca de muchas maneras. Y el consuelo que da la Biblia es decir, no fuiste elegido por ti, sino a pesar de ti. Y eso debe motivarnos para cada día empezar de nuevo y volver a esforzarnos como si fuera la primera vez y volver a confiar en que Dios no nos va a dejar, no importa que estés cojeando por lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, el Dios de Israel. Cualquier hijo de Dios puede intercambiar Israel por su propio nombre, ¿verdad? Yo diría Dios, el Dios de Hernán. Porque así como Jacob, él fue el que obró en mi vida y me cambió, igual que en la tuya. Así que la declaración de Jacob, reconocer todo lo que le ha pasado ha sido por la voluntad de Dios, es algo que debiéramos hacer todos los días, ¿verdad? Ya no edificamos altares de esa forma, pero es algo que debemos tener en mente. No importa que tan bien o mal te haya ido hasta hoy, Dios ha sido tu Dios. Y debes de confiar en Él. Y no debemos cometer los errores que Jacob cometió. Debemos confiar en Él. Tenemos más evidencia que Jacob. Nosotros estamos leyendo Jacob. Jacob a nadie leyó. ¿Verdad? Tenemos todavía más herramientas para confiar en Dios. Así que si nos equivocamos como Jacob, nuestra culpa es mayor. ¿Verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Padre, porque nos permites ver en tu palabra que eres soberano sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos ver con claridad que nada escapa a tu soberana voluntad, que nada sucede sin que tú lo hayas permitido. Podemos ver con claridad que cuando Jacob salió de su tierra, de la tierra de sus padres, aunque estaban como extranjeros en la tierra, tú tenías el propósito de regresarlo transformado, como un hombre nuevo, con un nombre nuevo. Señor, muy similar hemos visto en nuestras vidas, que tú has traído cambios que nos transforman y que nos marcan. Tú nos cambiaste, Señor, sin siquiera preguntarnos, porque si nos hubieras preguntado te hubiéramos dicho que no. Pero por tu soberana voluntad y por tu enorme misericordia, Señor, a pesar de que sabías que no queríamos nada contigo y que éramos enemigos tuyos, tú nos amaste con amor eterno, como dice tu palabra, y nos transformaste el día que habías destinado para nosotros. Y ahora vivimos agradecidos contigo, Señor. Vivimos para servirte. Concédenos ser siervos tuyos, Señor. Tener en mente siempre que somos posesión tuya. Que nada nos separará de tu amor, Señor. Que cuando pecamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos por la obra de Cristo. Así que enséñanos, Padre, a tomar fuerzas nuevas cada día, a renovar los ánimos cada día, para hacer nuestro mejor esfuerzo. Que llegue la noche de cualquier día, Señor, y que tengamos la conciencia tranquila, no en que no hemos pecado, sino que hemos confesado todos nuestros errores. En que la conciencia tranquila de que nos hemos esforzado por luchar con lo que sabemos que está mal. Que podamos tener la conciencia tranquila, Señor, de que hemos corrido la carrera. Si tú nos llamaras a cuentas el día de mañana y nos quitaras la vida, concédenos, Señor, tener la conciencia tranquila y decir como Pablo dijo, he terminado la carrera, me espera la corona, no porque confiar en sus obras, sino en tu fidelidad. Señor, enséñanos a terminar cada uno de nuestros días, confiando en que si es el último, terminamos,
que mantuvimos la fe, que mantuvimos la lucha con nuestra carne, con el pecado, que nos esforzamos todos los días por serte útiles, Señor, que nos negamos a nosotros mismos con tal de servirte a ti. Concédenos vivir con esa tranquilidad en nuestra mente, Señor, sabiendo que tú eres fiel y que siempre lo has sido con nosotros. Enséñanos a vivir de manera digna, como dice tu palabra, conforme al llamamiento que recibimos, para que tú seas glorificado, Señor, para que tu nombre sea exaltado, porque queda en evidencia que somos hombres comunes y corrientes con un Dios poderoso y totalmente distinto a nosotros. Gracias por tus misericordias, Señor, porque si no fuera por ti jamás estaríamos aquí. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. 15 minutos para responder. El tiempo empieza con la primera pregunta. Si queda tiempo, resolvemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Hay dos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se habló sobre Jacob, que él, a pesar de que Dios lo había transformado, no llegó a no reflejaba confianza sus actos. Por ejemplo, que se inclinó 7 veces ante Esaú, le dijo Señor, y hasta que se parecía a Dios, ¿no? Que era igual a ver a Dios. Ajá. Bueno, al final comenta que la confianza en Dios es lo que debe de prevalecer en nosotros. ¿Hasta qué punto la confianza hasta qué punto el hombre deja de confiar en hacer cosas y deja de confiar en Dios? ¿O cómo va, si es sinergia la confianza en Dios con los actos del hombre, o simplemente deja todo en manos de Dios y que el hombre confíe? Bueno, me parece que podríamos recordar un caso extremo. Lo de Jacob no es cualquier caso, ¿verdad? Es un caso extremo. Pero las palabras de Jesús, cuando los discípulos le dicen, Maestro, despierta que nos morimos, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué pasó con su fe, verdad? Y fue un regaño. Es decir, era una situación crítica, pero Jesús está con ellos. Y Jesús les recrimina porque se desesperan, porque se angustian. Cualquiera diría, oye, pues no es para menos, ¿verdad? Ahora, ellos, por ejemplo, Pedro y otros que estaban ahí eran pescadores. Tienen que ser expertos navegando. ¿Cómo estaba la situación que perdieron también la cordura? Ahora, me parece que esa era una situación que justifica que se hayan puesto así hombres experimentados. Y sin embargo Jesús les recrimina porque están así. Entonces, debemos comprender que Jacob es un recién convertido también, ¿verdad? Y que la santidad es un proceso gradual. Y que la confianza en Dios también debe de ir creciendo conforme vamos conociéndolo cada vez más. Entonces, el deber ser es que si Dios dijo algo, confiemos absolutamente, como cuando dijo, si creyeren, le dirían a este monte, desarráigate y échate al mar, con plena certeza y confianza en que Dios ya dio la orden. Ese es el deber ser. ¿Cómo vamos desarrollándolo? Pues eso ya depende de cada uno. Gracias. ¿Alguien más? Aquí había, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Pastor, ¿podemos ligar en el contexto inmediato anterior? No pude venir el miércoles pasado, pero traté de leer algo, donde Jacob le pide al ángel de Jehová que lo bendiga. Mi pregunta es esta: ¿podemos ligar ese episodio o ese acto con el cambio que parece haber en el corazón de Esaú, que venía dispuesto vamos a decir, con malas intenciones al encuentro, como traía hombres al lado de él, ¿verdad? Y pues al final, cuando se encuentran, pues se abrazan y lloran? ¿Podríamos relacionar esa petición que Jacob tiene delante de Dios, de que me bendigas y no te soltaré hasta que me bendigas, con el cambio que Dios produjo en el corazón de Esaú? ¿O tiene algo de relación, o Bueno, completamente? ahí no se especifica qué bendición pide. Por eso, si tú quisieras establecer en qué momento Dios cambió el corazón de Saúl, yo lo vería en la oración que hizo antes de luchar con Dios.
específicamente le pide que Dios cumpla lo que le había prometido de protección, ¿verdad? Me parece que desde esa oración, dado que las oraciones que son conforme a la voluntad de Dios son las que se cumplen, y que podemos ver que la voluntad de Dios era que no le pasara nada a Jacob, al momento en que oró por primera vez, registrado en la Biblia, pidiendo protección de Esaú, en ese momento debió haber sido cumplido. Entonces, ya la bendición que pide después no se especifica qué es, pero la oración previa yo sí la vería como esa es la oración que Dios le contestó porque era de acuerdo a su voluntad. ¿Me explico? Y como no se especifica qué es, pastor, ¿a qué nos puede dar pie que consideremos en esa que no se especifica qué fue? Pues queda, digamos que abierto a distintas interpretaciones, ¿verdad? Mira, si no se nos especificó exactamente qué es, entonces no es relevante. Habría, y consideramos el miércoles pasado que podría referirse a algo general, como decir, oye, ya quedó lisiado, ¿verdad? Se está yendo. Dice, bendíceme, pudiese ser que le está pidiendo que le ayude con su situación o que lo prepare para enfrentar el futuro debido a cómo se encuentra, o puede ser que incluso esté pidiendo de nuevo protección porque Esaú viene y ahora ni siquiera puede defenderse, ¿verdad? Entonces ahí digamos que habría varias opciones. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bien. ¿En línea? ¿No hay tampoco? Apenas que este tiempo que nos sobra los miércoles lo lleváramos el domingo, ¿verdad? En el domingo. Los últimos domingos nos ha faltado tiempo. Pero bueno, ¿hay avisos? ¿O tampoco? No hay, ¿verdad? Bueno.